Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos en esta 13ª disconferencia. Y para empezar, me gustaría, en honor a los invitados del día de la fecha, leer una frase de uno de ellos dos. Antes, durante y después de la cuarentena, capacitarse en grupo es una opción revolucionaria. Diego González Castañón, médico psiquiatra psicoanalista. Andrea Aznar, licenciada y profesora en psicología, directores generales de nada más ni nada menos que Fundación Itineris. Bienvenidos. Muchas gracias, un honor. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? La frase se publicó en mi Instagram, pero es de los dos. No, y que hagamos una encuesta. A ver quién de los dos la dijo. Digamos que tuvo impacto. Tuvo impacto y es de la Funda, así que no, muchas gracias por la generosidad académica, por el espacio, por la posibilidad de repensar en conjunto este escenario tan complejo de intervención que hoy tenemos, y más que nada queremos escucharnos, nos sentimos honrados con su presencia. Bueno, nada, muchas gracias por la oportunidad, por la generosidad académica de compartir esta disconferencia con nosotros, y el tema que nos convoca, que ambos hemos sido capacitados por ustedes como docentes, la planificación centrada en la persona. ¿Qué es un poquito desde Fundación Itineris esta propuesta nueva? Para muchos. Bueno, nueva. sí, es nueva, lo que pasa es que se está dando a conocer así como planificación centrada en la persona, mucho más a partir de los cursos de posgrado y del libro que fue recientemente publicado. En realidad venimos trabajando en esta metodología desde hace muchos años, fomentando la metodología de la planificación centrada en la persona. Y bueno, la idea es poder compartir hoy de qué se trata esta metodología, cuáles son los conceptos fundamentales, en qué marco teórico nos basamos, y también destacar que esto es producto de la experiencia del trabajo con muchas organizaciones a lo largo de todos estos años. Muchas organizaciones y distintos tipos de organizaciones. La planificación centrada en la persona como concepto existe desde 1980 y nosotros lo aprendimos en la década del 90. Pero hemos refinado un modelo argentino que tiene que ver con la existencia de distintos recursos, servicios y apoyos en un entramado especial. Este refinamiento del modelo argentino es reciente, tendrá 4 años, y es el que decía Andrea que está publicado. Si ustedes luego comparan con otros modelos de planificación centrada en la persona, van a ver cuán aplicable es el modelo nuestro, porque tiene que ver con nuestra realidad. Hacer planificación centrada en la persona, como hacen en España o en Inglaterra, tiene que ver con cada contexto y tiene distintos modelos. También la ventaja nuestra es que lo hacemos ahora, donde ya está instalada la convención, en un país que tiene un marco prestacional, una universalidad del sistema de salud y del sistema educativo, y esto marca mucho la diferencia con respecto a un país donde las personas con discapacidad ni tienen documentos, o las instituciones de personas con discapacidad no tienen profesionales, y esto no hablo solo en Sudamérica. En Norteamérica es rarísimo que haya un psicólogo, un terapista ocupacional. Entonces, hay un profesional y 20 auxiliares. Y se hace otro tipo de planificación centrada en la persona, mucho más, poco criteriosa y personalizada. Sí, bueno, además, a partir también de la publicación del libro y refinando un poco los modelos teóricos con los que veníamos trabajando, respecto del primer libro, que son o se hacen, hay 3 conceptos básicos, además de la metodología, que también son muy importantes, ¿no?
que tiene que ver con la concepción del apoyo, la concepción de la autodeterminación y también de la inclusión. ¿Sí? Son tres pilares teóricos para nosotros fundamentales para poder entender y para poder trabajar también desde la metodología. Entonces no es solamente una forma de sistematizar la información para poder trabajarla desde un punto de vista metodológico, sino que hay que tener claro cuál es el marco teórico para poder aplicar esta metodología y esta sistematización, ¿no? Bueno, ese marco teórico fuertemente tiene que ver con cómo trabajamos la autodeterminación, distinguiéndola fundamentalmente del autovalimiento. Digamos, ahí nosotros nos esforzamos mucho por hacer una distinción entre lo que es tener un proyecto propio de vida y autodeterminado y lo que es tener autonomía para desarrollar determinadas habilidades o determinadas competencias. Nosotros dejamos autonomía para ese tipo de conceptos y vamos por el constructo de autodeterminación, teniendo en cuenta que la vida de todos y sobre todo de las personas con discapacidad tiene que tener estos 4 componentes desarrollados o trabajados o estimulados. Y esos 4 componentes de la autodeterminación son el protagonismo, ser dueño y autor de la propia vida, la libertad, que es la libertad como habilitación dada por el contexto, pero también la apropiación de esa libertad, poder ejercer la responsabilidad, pero no solo desde el punto de vista del deber, sino del compromiso que se asume subjetivamente, y formar parte de un contexto vincular en donde el protagonismo incide, el protagonismo de la persona con discapacidad, y lo modifica al contexto, no solo el contexto modifica a la persona. Tener el componente del contexto nos diferencia profundamente de la autonomía. La autonomía está muy centrada en el individuo, la autodeterminación está centrada en la subjetividad de la persona y también en el proyecto de vida que puede llegar a tener. 2 anotaciones. También de autodeterminación hay distintos modelos. Si ustedes leen a un capo absoluto, que es Michael Wehrmeyer, él habla de autodeterminación, pero tiene una concepción muy, muy fuerte de individuo y de conductismo. Muy refinado, muy ameno, es un tipazo, sabe muchísimo, pero piensa que la sociedad es una suma de individuos y nosotros vivimos distintos. Nosotros sabemos que la sociedad es un entramado de sujetos. Entonces, nuestra concepción de autodeterminación tiene esa vuelta. Estamos hablando de sujetos, no de individuos. Y cuando decimos planificación centrada en la persona, también estamos hablando de sujetos. Esa persona no es un individuo, un caso, es una persona situada territorialmente, históricamente, institucionalmente. Claro, yo pensaba en sujeto y, perdón, pensaba en un efecto. Una persona que en este caso, digamos, ese efecto de ese entramado, de ese tejido social, histórico. Bueno, uno nace bajo la idiosincrasia de este país, de Argentina, y ya hay una diferencia abismal con Norteamérica, podemos pensar, ¿no? Con cualquier país, ¿no? Incluso de la misma Latinoamérica. Digamos, ¿no? Está netamente vinculado. Sin duda. Sí. Y esa diferencia tiene que ver un poco con lo que comentaba Diego al principio respecto de todas las herramientas que están al servicio de las personas con discapacidad, algunos beneficios desde el punto de vista de los derechos y también algunos recursos que son exclusivamente para las personas con discapacidad y sus familias, y bueno, y toda la gama de prestaciones o servicios que realmente bien usados y bajo la metodología de la planificación centrada en la persona, pueden transformar realmente la calidad de vida y el proyecto de vida de las personas. Hay otro concepto que también es muy importante, que tiene que ver con el apoyo. El apoyo no es configuración de apoyo del docente, no es el apoyo como lo entienden los abogados, no es el apoyo coloquialmente del cual hablan el 90% de las organizaciones o de los marcos teóricos, incluyendo los marcos teóricos europeos y también norteamericanos. Nosotros planteamos una concepción del apoyo argentina, distinta, ¿sí? Una concepción que también es un constructo, que no es ayuda, que no es un recurso como puede ser una silla de ruedas o una rampa, o una persona que brinda un servicio. Digamos, ¿no? Para nosotros el apoyo
Fundamentalmente es una actividad que se desarrolla entre dos personas, que requiere de una personalización sobre quien recibe el apoyo, mucho protagonismo también de parte de quien recibe el apoyo, y hay dos componentes fundamentales que son la planificación y la evaluación. En todos estos componentes la persona está presente, no direcciona el apoyo quien lo brinda, aunque sea un profesional. El apoyo está direccionado fundamentalmente por la autodeterminación de la persona. Y la persona es parte de la evaluación. Todo el tiempo van a escuchar hablar de apoyos y no son apoyos. Esto no lo decimos corrigiendo un error. Se utilizó ambiguamente el concepto y nos sirvió mucho. Si ustedes agarran alguna guía española de manejo de la emergencia del COVID, van a encontrar la palabra apoyo cada 3 palabras. Es el apoyo del recurso de apoyo que brindarán los apoyos para... Es un trabalengua, es un trabalengua. Nosotros no fue producto de un solo día, son 15 años de reflexión para ir diferenciando, y nos fue cayendo la ficha en diálogo con otros, porque nosotros cometíamos los mismos errores de ambigüedad. Y ahora podemos diferenciar 3 tipos de intervenciones transformadoras. Y esto es clave. Los apoyos, que son actividades protagonizadas por la persona con discapacidad. Los servicios, que están pautados, prefijados por algún marco profesional, por alguna metodología. Y la asignación de recursos, porque no es el mero recurso, sino aplicarlo para la persona, o que la persona se lo apropie y use. Estas 3 intervenciones tienen que ser transformadoras, tienen que buscar que en el futuro, luego de esas 3 intervenciones, las cosas sean distintas. La planificación centrada en las instituciones tiene intervenciones rituales, no transformadoras. Se hace lo que se espera que se haga. Se hace lo que está mandado en la ley o en la normativa que se haga. Y lo más probable es que tangencialmente se le cambie la vida a las personas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tantas horas de trabajo, tantos años, a algunos se le cambia la vida. Pero otros se reciben de concurrente de la institución. Y dentro de 5 años siguen haciendo lo mismo. Y dentro de 10 años siguen viniendo. Y el efecto de una intervención muy onerosa en términos objetivos no es transformador. Para la vida de cualquiera, yo no volvimos a ver la cuenta, pero hasta antes de la pandemia eran $1.000 por mes que pagaba el Estado, $1.000 por mes por persona. Entonces son $12.000 por año por persona durante 10 años, 15 años, 20 años. Claro, y vos estás justamente haciendo referencia a las personas que concurren a las instituciones y que a la vez es exclusivamente el lugar por donde transitan, bueno, algunos la mayor parte de su vida, ¿no? Cuando tienen una discapacidad, sobre todo intelectual, en donde de una escuela especial pasan a una formación laboral, y como el empleo competitivo o el empleo ocupacional o vocacional no está dado en nuestro país, solo en muy baja proporción, bueno, después se pasa a un centro de día, ¿no? Como destino de salida del hogar de las personas. Y a veces el centro de día se acompaña con la prestación de hogar, que no es el hogar de la familia, sino el hogar institución. Bueno, entonces todo esto nos lleva a pensar que otro pilar, ¿no? Veníamos hablando de la autodeterminación, hablamos del apoyo, es la inclusión. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo de inclusión? Bueno, nosotros investigamos durante muchos años y llegamos a diferenciar 9 mecanismos de exclusión y 9 procesos de inclusión. No todo es discriminación, como para hacerlo un poco corta, hay otros 8 mecanismos que se pueden dar que tienen que ver con la desvalorización, que tienen que ver con el ninguneo, con el abandono, con el desamparo, con la deshumanización, con la indiferencia, con el prejuicio. Bueno, todos estos mecanismos tienen
un efecto en la persona y tienen un origen también, y hay otros 9 procesos que hacer para desarticular esos mecanismos, ¿no? Entonces, por supuesto que muchos de ellos se despliegan en tanto y en cuanto la persona no sea un miembro o un ciudadano en su comunidad, no desarrolle roles comunitarios comunes, similares. Esto no quiere decir que no participen de las instituciones. En absoluto. Esto quiere decir que las instituciones tendrían que ser un buen trampolín para que puedan ser realmente ciudadanos de sus comunidades, ¿no? Y puedan tener oportunidades de inclusión como cualquier vecino, como cualquier otro miembro. Piensen que durante años, 20 años, en el Ministerio de Educación se llevaba un registro de cómo avanzaban los alumnos comunes, pero no se llevaba ningún registro de cómo avanzaban los alumnos en educación especial. Y había 100.000 alumnos en educación especial. Entonces, no es que era un detalle, pero ¿dónde iban? ¿Qué pasaba con ellos? Durante años, terminar la primaria en la educación especial no habilitaba a entrar al secundario común, porque era inválido, porque no, el mismo sistema lo sostenía y lo anulaba, era sin propósito, o con algún propósito no transformador, no inclusivo. Qué importante, perdón, Diego, visibilizar esto que una vez en uno de los congresos de la Fundación con Marcos fuimos y habíamos llevado una propuesta de trabajo que era del partido de Pilar, que es de donde trabajamos nosotros, que se llamaba Visibilizando lo Invisibilizado, y que tiene que ver con esto, Diego, que vos señalás como algo que aparece como un fenómeno oculto, pero digamos dentro de la cuestión territorial, en el día a día, Marcos como psicólogo, yo como trabajadora social, como vamos construyendo ese lazo social que genera un efecto y que genera un impacto en la comunidad, pero no es sin consecuencias y sin este costo de problematizar, capacitarse y poder proponer a ese otro como ciudadano de derechos y no como sujeto de intervención abstracta. Digo, es como nosotros desde Posibilité trabajamos con la planificación centrada en la persona, y creo que no sé Marcos, vos qué opinás, pero una de las principales por ahí barreras que surge o emerge es en cuanto al entorno, ¿no? La familia, todas estas cuestiones de los 9 factores que Andrea mencionaba, nosotros los vemos, pero me parece súper valioso el poder empezar a pensar en prácticas revolucionarias que puedan visibilizar esto que aparece como oculto, ¿no? De hecho, pensaba también en esto que decía Diego de las instituciones que llevan a cabo un ritual, ¿no? Y cuántos mitos, si tomamos los rituales también, cuántos mitos surgen en torno a la discapacidad, que como disfraces sociales, digamos, tejen ese ropaje que lo que hace es ocultar, ¿no? Es como, bueno, invisibiliza, ¿sí? Porque estamos en una sociedad normatizadora muchas veces, capacitista, etcétera, etcétera, y que bueno, que lo que termina pasando es ese mismo sistema que puede excluir, ¿no? Eso que nombraba Andrea de los 9 factores de exclusión, y que bueno, qué bueno que exista esta toma de conciencia sobre los de inclusión también, para no quedarnos solamente en la inclusión. Cuando todo esto que dicen ustedes, por supuesto que forma parte de la desarticulación que uno aprende a hacer en la planificación central en la persona, ¿no? Y cuando vos hablabas de que sos trabajadora social, bueno, hay algo muy importante que también me imagino que los dos trabajan al armar lazos con la comunidad, que es que la persona también quiera integrarse, no solo tratar de trabajar con el entorno para que lo reciba, para que lo incluya, sino que, bueno, darle todas las herramientas a la persona para que ella también tome una posición autodeterminada frente a esto y también tenga herramientas para la inclusión. Y otra de las cosas revolucionarias, ¿no? Porque se revoluciona la persona y se revoluciona el entorno, cuando nosotros trabajamos con las instituciones hacemos muchas preguntas un poco así incómodas. Una de ellas es, ¿los beneficiarios van y leen su legajo? ¿Saben qué cosas están escritas allí? ¿Alguna vez dieron ellos testimonio de su propio familiograma? ¿Alguna vez ellos dijeron cuál era su red social? ¿O siempre se preguntó a la familia
y se archivó esa información, vos como trabajadora social lo tenés súper claro, se archiva esa información y después no se usa hasta que alguien tiene un dato que el psicólogo le pregunta a la trabajadora social, che, ¿qué pasa con la familia con esto? Entonces va, se abre el legajo y listo, pero la persona nunca accede a su información y nunca historiza su vida. Entonces, un componente muy importante de la PCP es la historización de la vida de la persona. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, una buena parte del proceso es, armamos tu familiograma y vos vas a buscar la información que no tenés de tu familia, y armamos una red social de pertenencia, y vos me vas a decir, según tu percepción, cómo está armada esa red social. ¿Quiénes son las familias de tu familia, los miembros más importantes para vos? A veces no son solo los convivientes, y a veces el conviviente pasa a ser parte del círculo más lejano y no más cercano de la persona, ¿no? En la red social que le sigue, que es la red social de pertenencia de los amigos o de las instituciones, ahí vemos súper poblada de habitantes esa red. ¿Por qué? Porque están todos los que forman parte de sus instituciones. Entonces está desde el psiquiatra hasta el psicólogo, hasta los directivos, los compañeros, y en la red pública casi vacío. Alguna que otra persona, algún familiar que no ven frecuentemente, forma parte de esa red pública. Es una información valiosísima porque la vida transcurre en esa red, en la íntima, en la privada y en la pública. Y estuvimos descubriendo algunos movimientos, no sé si me querés contar. Y sí, porque esto es, me quedé con lo que decías antes, de calidad de vida se habla, de inclusión se habla, de red social y familigrama, están en todas las historias clínicas. Pero el asunto es empoderar a la persona, que la persona se adueñe de eso, llenar una historia clínica y que la persona no sepa de dónde viene ni diga dónde quiere ir. Esto es lo que estamos cuestionando. Que no reconocemos, pero muy básicamente, la existencia de un sujeto de derecho de una persona entera. Aunque lo tratemos bien, esto también es un efecto de trabajar institucionalmente en función de un diagnóstico, en función, como excusa, porque la verdad que en función de un diagnóstico trabaja pequeño grupo de personas. Pero hacemos las cosas no para vos, hacemos las cosas porque estás acá, porque venís acá. Y 1000 veces nos ha pasado supervisando grupos que la clave es que la persona no quiere ir más. Y es muy bueno que alguien diga, no quiero ir más a este lugar. No tiene un problema psiquiátrico, no se está portando mal, no quiere ir más, porque va a ese lugar desde hace 20 años y probablemente haya pasado desde formación laboral y quién sabe si no estuvo en el equipo de integración también. Está harto de ir al mismo lugar durante años y la perspectiva es que en los próximos 5 años siga viniendo. No, tomar conciencia, uno se detone. Obviamente, es algo bueno. Yo creo que una de las principales inquietudes, por lo menos desde Posibilité, cuando hablamos de lo que es la planificación central en la persona, con la familia, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿qué hace un psicólogo y una trabajadora social viniendo acá a la casa? ¿Por qué nos hacen este tipo de entrevistas? Como que cuesta mucho el encuadre flexible, porque es un encuadre para lo que tiene que ver con los encuadres tradicionales en el consultorio laxo o con la fonoaudióloga en el domicilio, y lo que se trata de trabajar justamente es promover este empoderamiento, esta autonomía, pero desde una sinergia entre lo que tiene que ver con la interdisciplina y lo que tiene que ver con el rol protagónico de la persona con discapacidad y lo que desea, lo que guía ese deseo. Trabajamos un montón con esa cuestión y en virtud de esto que mencionaba Andrea, de las estadísticas, de los apoyos, y mayormente uno muchas veces se queda con la etiqueta social, cuando hablamos de ropaje social, y al abrir como esa bisagra, ¿no? de la vida cotidiana, del territorio,
nos encontramos justamente con todas este otro tejido y todo este campo para trabajar. Asociando, dijiste al pasar autonomía. Nosotros el año pasado empezamos a desarrollar con varios centros en Colón, Resistencia, Tucumán, Reconquista y 2 o 3 ciudades de alrededor de Rosario, una escala de autodeterminación para niños y adolescentes y para personas con discapacidades más severas. En el proceso de desarrollar esto y de diferenciar autonomía de autodeterminación, surgió un concepto que lo tomamos prestado, como uno hace, que es el de heteronomía. Entonces, hacer las cosas no solo en un laboratorio, sino hacer las cosas porque soy miembro de. Entonces, es levantar la mesa porque estamos comiendo a la mesa todos. Es comer con cubiertos porque estamos comiendo todos. Y es para que puedas comer con todos, no solo todos de la familia, sino con todos. Porque si comes con las manos y te enchastras todo, difícilmente puedas comer ante otros y los demás te aguanten. Exacto. En cambio, si vos no sos autónomo, sino heterónomo, incluso si te dan de comer, estás con una dimensión social. Y aparte subjetiva. Nosotros, Claro. al usar tomar prestado este concepto de heteronomía, también resaltamos la subjetividad que hay aún en las personas que tienen altos requerimientos de intervención. Porque son seres humanos y quizá nunca lleguen al autovalimiento, ¿no? O a la autonomía que se espera. ¿Y cuál sería el destino? Y encasillarlos en algún nivel de dependencia. Vieron que también ahora se usa mucho esa clasificación porque, claro, las instituciones tienen escalas de dependencia para también justificar que están haciendo un trabajo de más, que cobran un adicional por la dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros siempre nos hizo un poco de ruido este concepto porque también se encasilla en dependiente, semidependiente o independiente a la persona, y frente a la autodeterminación nos revelaba mucho, pero también trabajando con estos equipos y otros tantos, bueno, veíamos que la autodeterminación, tal como la planteábamos, quedaba hasta un poco grande desde el punto de vista de ellos para trabajar con los casos o de menor edad o con más requerimiento de intervención, no severos, no profundos. Entonces, rompiéndonos mucho el coco y trabajando mucho a la par de los equipos, dijimos, bueno, hay que ir por otro lado. Y se nos vino este concepto de heteronomía para no caer en dependencia. ¿Por qué? Porque la heteronomía da la esperanza del trabajo por fuera de la dependencia, por fuera del autovalimiento y de la autonomía. Qué importante esto, perdón, porque no paro de pensar en los cuerpos que importan en esta sociedad, ¿no? Y en esta cuestión, me parece que, ¿no? De lo abyecto, ¿no? De lo que se expulsa muchas veces. Y realmente, bueno, desde Posibilité y obviamente influenciados por vuestra fundación y por muchos otros retazos teóricos que se desprenden y experienciales, ¿no? Obviamente, nos manejamos desde la ética de la posibilidad. Y eso es lo que nos brinda la esperanza, como vos decís, Andrea, justamente. La esperanza de ir más allá de esa cuestión de la dependencia o del objeto de intervención. Sobre todo, es algo que es bastante obvio cuando uno trabaja mucho tiempo en el tema, ¿no? ¿Quién sabe cuánto puede un cuerpo? ¿Quién sabe dónde va a terminar la persona? La frase, ¿quién sabe lo que puede un cuerpo? Es de Spinoza, no es nuestra. Pero, ¿cuánto sabemos? Cuando las personas desean algo, quieren algo, se le busca la vuelta. Vueltas que no podemos imaginar, no podemos anticipar, porque se necesita un sujeto que quiera.
Y me viene a la cabeza, por ahí fue el congreso que fueron ustedes, presentaban la bicicleta que le habían puesto la silla de rueda delante y la bicicleta atrás. Entonces, un invento de un papá bicicletero con un hijo con silla de ruedas y que en Rosario podían salir al parque y no quería salir empujando la silla de ruedas, quería salir en bicicleta como los demás. E inventaron este aparato que se podría haber inventado 1000 veces, pero no se inventó. Hasta que un papá bicicletero y un hijo en silla de ruedas en una ciudad que habilitaba bicisendas como una cosa valiosa, bueno, se necesitó eso. Poner una bicicleta detrás de una silla, sí, siempre fue posible, pero ahora es una novedad. Esto es lo que tenemos que hacer con la planificación centrada en la persona. Dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vos querés hacer posible? Ahora que tenemos mucha cantidad, vemos que fácil, 40% de las personas plantean metas a 6 meses. Y un 40% más plantean metas a 2 años. Es decir, que el 80% de las personas que van a una institución quisieran algo relevante para su vida que es lograble con recursos comunitarios, con los recursos existentes y algo realizable en un plazo breve de tiempo. Y esto también nos vuela la cabeza. La persona quiere esto, lo podés cumplir en 2 años. Si no se lo preguntas, no lo vas a cumplir nunca. De las cosas más sensatas, más sensatas. Sí, igual sabemos que también es un gran desafío para una institución, porque acompañamos esos procesos, poder implementar las planificaciones centradas en la persona. La verdad que no es tan sencillo tomar la decisión un día y decir, bueno, vamos a abrir nuestras puertas, vamos a ver qué cosas hay en la comunidad y vamos a empezar a experimentar con nuestros concurrentes para que elijan distintas cosas, actividades, participaciones, pertenencias comunitarias. Como ustedes dicen, ¿no? Hay que trabajar mucho con las familias, el trabajo social es fundamental, la contención familiar también lo es, los procesos de la familia más ampliada, porque en las planificaciones centradas en la persona a veces hay vecinos, a veces hay hermanos, a veces hay tíos, a veces hay amigos de la familia que son importantes porque, bueno, tienen algo que hacer en esa planificación, de repente tienen un rol importantísimo que es, no sé, enseñarle a cocinar, ¿no?, a la persona con discapacidad, porque justo tienen un restaurante, que no sé si ustedes estaban cursando esa cursada, pero había una persona que quería cocinar y tenían unos amigos muy amigos que tenían un restaurante y iban a capacitarlo. Estos amigos del restaurante no iban a ir a un curso especial para personas con discapacidad en cocina o a reforzar el taller de cocina en la institución. Digamos, ¿no? La institución tiene que cambiar fuertemente también su accionar y tomar la decisión de ir por el camino de la inclusión para sus concurrentes y acompañar esa movida familiarmente y socialmente, dar ese paso. Bueno, buena parte de la implementación en las instituciones tiene que ver con acompañar ese proceso, ¿no? Y bueno, también tratar de que el marco teórico sea lo más amigable posible, porque tenemos un montón de diversas teorías con las que vienen cada uno de los profesionales en las instituciones, ¿no? Está el que es más conductista, más psicoanalista, bueno, nos llevamos mejor con los psicoanalistas, obvio, pero ahí no tenemos ningún problema de lenguaje, pero bueno, es más duro con los conductistas, pero como tenemos escalas, también les gusta un poco porque ahí va, se va negociando. Un poquito, despuntan el diseño. Se va entrenando. Se va negociando. Yo creo que un poco el desafío en el horizonte está poder pensar en implementar la planificación central en la persona también en los consultorios. Nosotros somos una consultoría integral para atención de personas con discapacidad, sus familias, su red extensa. Siempre convocamos a los amigos, a las familias, a los vecinos,
y hemos trabajado muy bien realmente con este modelo y con esta práctica en sinergia, en construcción, en diálogo, en reflexión, en parar, en volver para atrás, en sistematizar las trayectorias de vida, esto que vos decías, la historicidad. Nos ha pasado trabajar específicamente con personas de contextos totalmente asimétricos, porque Pilar tiene la particularidad de que hay personas que tienen mucho caudal económico y personas que viven en una situación muy paupérrima. Entonces podemos ver como las dos caras de esa misma moneda en contextos que vos por ahí decís, y cómo esta persona que, por decirlo, ¿no? Tiene OS de 210, podría tener tal cuestión para mejorar su calidad de vida en tal sentido, y sin embargo, la persona que vive en un contexto social más desfavorable es más libre o más autodeterminado Autodeterminada, claro. por su situación de, digo, qué contradicciones vamos encontrando en ese camino que se hace al andar, y cómo poder entusiasmar a otros consultorios, al Estado, a las asociaciones, a las escuelas. Me parece que el desafío es transversal y que apunta a un cambio cultural. El flujo terapéutico experiencial. Sí, Exacto. sí. Y esto no es un dato menor la función del Estado, chicos y audiencia. Durante la gestión anterior, la concepción de el rol del Estado para hacer las personas con discapacidad pasó a ser la de beneficencia y la de desestructuración de lo que se había logrado. Estamos absolutamente convencidos que el marco prestacional requiere una revisión enorme. ¿Saben cuál es el principal ítem de las prestaciones? Transporte. El costo más alto. El costo más alto del sistema se lo lleva el transporte. No tiene sentido. No tiene sentido bajo ningún punto de vista. Porque o estamos hablando de 4 veces más que lo que se gasta en centro de día, es en transporte. Entonces, el Estado tiene que hacer algo, obviamente, y hay que reformularlo, y eso estaba tan mal concebido desde hace 30 años. Pero la solución no es achico el Estado y listo, un gasto menos. Claro, y el transporte para todo el mundo que quizá no la tenga tan clara, no es el boleto que se paga en compensación por el No. pase de transporte, sino la combi, el transporte especial, ¿no? Sí. Lo que se desenmascara de una cuestión que debería ser participativa para proponer este empoderamiento de la persona, y que queda como entrampada en una lógica capitalista de encubrir un montón de otras cuestiones que, bueno, que es para una discusión filosófica mucho más profunda, pero que hacen me parece, la calidad de los servicios. Nosotros trabajamos siempre con esta cuestión y esta concepción de ciudadanía, porque, bueno, trabajamos mucho como decía Marcos, con la ética de la posibilidad y con una filosofía de trabajo muy desde lo humano, muy desde lo territorial, desde pensar en prácticas revolucionarias, pero con lo que hay, con lo que no hay y con lo que se puede inventar. Pensamos en la ética porque lo tomamos desde el sentido, ya que les caen bien un poco mejor los psicoanalistas, lo voy a decir. Lo tomamos desde el juicio íntimo, como lo planteara Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder, porque pensamos que si bien es el gradiente de menor libertad, no estamos afines a los rituales terapéuticos eternos, y creemos, y en eso, digamos, nos paramos ahí, nos posicionamos, tiene que ver justamente con, digamos, ver más allá de lo que es el diagnóstico, pero el diagnóstico en el sentido amplio. Puedo pensar en el diagnóstico médico, social, etcétera, e ir más acá de lo que tiene la persona para decir, digamos, para decir respecto a la idiosincrasia de su núcleo social, primero, que es la familia, del que es efecto, del que hay intercambios libidinales, económicos, gozosos, etcétera, y la sociedad misma. Por eso digo,
Qué interesante, qué importante todo esto, todo este flujo de conocimiento y experiencia, porque son años, ¿no? Que ustedes nos pueden compartir. A veces parecen más. Parecen más, sí. Sobre todo en un año como este que debe valer como 3 más. Y por supuesto, sí, realmente. Pero hay algo que también han dicho y que me gustaría, ¿no? Como dejar como pregunta, porque ¿cuán funcional es la sobreprotección de las personas con discapacidad en todos los ámbitos frente a los entramados de poder? Es totalmente funcional la sobreprotección ante los entramados de poder, conformados por la sobreprotección que genera el Estado, la sobreprotección que generan las asistencias, la sobreprotección que genera la familia, la sobreprotección que generamos los profesionales cuando no nos capacitamos y no avanzamos hacia la autodeterminación, la inclusión y los apoyos, por decirlo, las 3 cosas que estuvimos hablando hoy, ¿no? Que hay muchas más herramientas. Y digámoslo del todo, toda la historia, fue el grupo de autogestores de Buenos Aires, Sí. personas con discapacidad intelectual, que dijeron, queremos investigar, las fueron investigando a lo largo de 3 años y fueron refinando sus herramientas de consulta y sus escalas, y es el resultado de ese trabajo de investigación de personas con discapacidad el que nos dio muchas claves de ver dónde empezaba la exclusión y cuál era la dinámica de la exclusión. Porque la sobreprotección resulta que no es patrimonio de la discapacidad intelectual. No. Los motrices, los sordos, los ciegos se quejan exactamente de las mismas cosas. Y entonces eso dijimos, oh, pará, esto no pasa por que tienen un coeficiente de inteligencia más bajo. Esto es universal por el lugar donde se coloca o se presupone a la persona con discapacidad. Y si yo siempre voy a tirar el centro para ahí, y bueno, algunas personas van a buscar el centro, algunas personas con discapacidad van y se creen en ese lugar y resultan funcionales. Hay otros que se rebelan a costo de no tener todos los beneficios del sistema y ser marginales. Claro. Marginales no por condena, sino no desarrollan todo su potencial, digámoslo así, o todo el potencial que podrían. Y de hecho, el sistema de prestaciones beneficia a 100.000 personas en el país. Y en el país hay 4 millones de personas con discapacidad. Entonces, un sistema de apoyos, intervenciones, servicios, tiene que llegar, y tenemos que darnos cuenta, a todos. La escuela, típicamente, la escuela no quiso combinarse con nada que tuviera que ver con salud, y desde ahí vienen los fondos. Entonces, salud está financiando prácticas en la escuela que la escuela no quiere incorporar. Y los acompañantes terapéuticos, los asistentes personales, aparte de que en algunos gremios no los quieren dejar entrar directamente a las escuelas, bajo ningún concepto, cuando entran pueden ganar más que los docentes. Y responden a un profesional externo, no a la dirección de la escuela. Y entonces es muy loco, porque generamos, en vez de generar una palanca hacia la plena inclusión, tenemos un acompañante por persona todo el tiempo y la estrategia de un maestro sombra es muy raro que se necesite. Todo el tiempo, al final, ¿cuándo vas a jugar con los compañeritos? Bueno, pero es muy autista. Ok, bárbaro. Incluso si es muy autista, tiene que jugar con los compañeritos. De algún modo, no tenés que decir, vos como sos autista, tenés que tener a alguien siempre encima. ¿Y los compañeros? Pero Diego, ¿cómo va a jugar si... a ver, puede hacerlo, digo, tendría que estar mucho más tiempo en sus terapias de rehabilitación. ¿Cómo va a jugar? O sea, ¿qué importancia tiene el juego en la vida de una persona? ¿Tendría que jugar?
Bueno, ahí nosotros hemos tallado bastante para que nos escuchen respecto del espíritu de la PCP, de la planificación centrada en la persona, que tiene que ver con no malversar los fondos de nadie, ni de la familia, ni del Estado, para armonizar los tiempos de vida de la persona. Si vos haces una planificación centrada en la persona, tiene que tener un tiempo de juego, el niño, un tiempo de esparcimiento, un tiempo de estudio, un tiempo de familia. Digamos, los chicos y muchísimo más los que tienen mayor requerimiento de intervención, transcurren casi todo el día, los 5 días de la semana, yendo de una terapia a la otra. Están 6 horas en un lugar, más 2 horas en otra, más otras 2 horas en otra, y llegan a la casa para la comida y el dormir, digamos, prácticamente. Entonces, esto tampoco es una vida, aunque tengas mucho requerimiento de intervención. Digamos, tienen que tener su tiempo de juego. Bueno, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, algo de esto se había empezado a mover y dijeron, bueno, de ahora en adelante las prestaciones se van a recortar porque no es vida, ¿no? Para que estén siempre rehabilitándose las personas. De ahora en más van a tener nada más que 10 horas más, por decirles un monto que No, habían era mucho fijado, menos, 3 horas habían dicho, una cosa. y, Sí, me y que acuerdo. vivan la vida. Bueno, pero tampoco es así. Digamos, ¿no? Para eso existe una metodología como por ejemplo la PCP, en donde vos podés hacer trajes a medida de la persona. Por supuesto que no puede rehabilitar los 5 días de la semana, no sé, 15 horas por día, no, no se puede, es inhumano aunque suceda. Y eso también estaba desde el principio. Los líderes motrices o multidiscapacidad en los años 60 cuestionaron el modelo médico rehabilitador y dijeron, basta de rehabilitación, quiero hacer lo que hace la gente común. Y si no me puedo abotonar la camisa, póngame a alguien que me la abotone, pero yo quiero ir al cine, porque esto no es vida. Y lo mismo pasa con cualquier diagnóstico. Un efecto colateral de las asociaciones de padres nucleados por algún diagnóstico es que generan un imaginario social de chicos con manual de instrucciones. Genera un efecto de deshumanización porque son tan raros que si no estudias antes no sabes cómo barajarlos. Entonces, no es un chico, no es un chico. Y más aún, Es un protocolo que viene con un niño que tiene autismo, es un protocolo que viene con un niño que tiene síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de. ¿No? Son distintos protocolos que todos debemos saber antes de vincularnos con este niño. Porque no es un niño, raro, es un diagnóstico. Y es un marciano. Difícil. ¿Y quiénes impulsaron eso? Los mismos padres que quieren incluirlos. Es un efecto, es un efecto. ¿Cuál es el principal miedo de los docentes? Tener un alumno con autismo. ¿Qué probabilidad hay de que tengan un alumno con autismo? Bajísima. Bajísima. El autismo y las discapacidades genéticas son un porcentaje ínfimo dentro de la discapacidad intelectual. Pero ínfimo, ínfimo. Estamos hablando menos del 10%. Lo más probable es que reciban un alumno común, un alumno pobre. Hay un montón de pobres sin diagnóstico. Y cuando se los diagnostica, ahora tienen discapacidad. Y si no se los diagnostica, son solo pobres. La principal causa de discapacidad es la pobreza. Y las discapacidades más comunes se generan en contextos de pobreza. La principal causa en Latinoamérica es la pobreza. Sí, incluso. Sí. Y no son. ¿Cuál es el estereotipo? El caso más grave, el caso más raro. Y no, vas a tener alumnos comunes. Y aún así, hay escuelas que hay un alumno en silla de ruedas y hay que hacer un protocolo de años para lograr cambiar el aula del primer piso a la planta baja. Visitas de presidentes, de intendentes, algo que no tolera, da escozor que tanta gente le diga, bueno, bajamos el aula. Y sí, porque no tenemos rampa, no tenemos ascensor, y ya está. Pero eso
implica la supervisión, edificio. No, bueno, y a veces implica, hablando de los cuerpos, que los cuerpos sean llevados, ¿no? Sin el deseo, y que alcen a los alumnos o alumnas, ¿no? Y en vez de tratar o de poner el ascensor o de bajar el aula, que serían dos cosas sumamente útiles para toda la comunidad educativa, poner un ascensor, por ejemplo, no, los alzan o llevan la silla de ruedas con el pibe. Realmente no, esto a veces nos indigna porque te cargan como bolsa de papa. Claro, ese cuerpo, ¿qué niño transcurre en esa escuela con ese cuerpo frente a los demás también? Nos ha tocado trabajar en contextos de esto que plantea Diego como dato, que bueno, sabemos que es un binomio, ¿no? Que lo plantean en el informe mundial, en la convención, las cuestiones de pobreza y de discapacidad, donde había una niña usuaria de silla de ruedas y había que, por protocolo, hacer la articulación con educación especial y toda la cuestión, ¿no? Entonces ella no registraba que tenía una discapacidad, porque ella jugaba con sus compañeros, tenía su aula y estaba, entonces trabajamos un montón desde el territorio y desde justamente romper lo establecido, pero no por ir en contra, en contra de las normas, sino por una cuestión de salud mental de esa niña que proponía, me da pesadillas cada vez que voy a esa escuela que me obligan a ir, y mis compañeros están acá, y yo quiero jugar acá, y mi lugar de pertenencia es este, no aquel a donde me mandan, como un castigo. Y entonces, esa subjetividad que estaba como apañada dentro de un protocolo que establecía que tenga una trayectoria educativa especial, resignificada desde un rol de poder brindar accesibilidad a la información, que creo que es el principal derecho vulnerado de muchas familias, el acceso a la información, sumado a todas estas cuestiones que venimos trabajando de los ejes de la PCP, me parece fundamental poder escuchar y hacernos ecos desde la ética de estas cuestiones, ¿no? Y además del hecho de que también muchas veces el prejuicio científico lo que hace es defendernos, ¿no?, de la verdadera significación que tiene para la persona su padecer en todo caso, o su diagnóstico o lo que sea. Entonces me parece que de esto se trata de romper, ¿no? Cuando la tiranía es ley, ¿no? La tiranía de los mitos, los rituales, los prejuicios, estereotipos es ley, supongo que la revolución es orden, ¿no? Sí, y es todo un tema, la verdad, porque hay tanta ignorancia institucionalizada, tanta ignorancia validada por la academia, las academias, que son en realidad una excusa para concentraciones de poder y distribución de poder. La verdad que no hay conocimiento, no hay un saber, hay un dominio. En el campo de la discapacidad es particularmente patente. La discapacidad, podríamos pensarlo, si nos ponemos a tono, como un diferencial de poder. Hay algún grupo sobre el cual se legitima ejercer poder, y lo legitimas con alguna excusa. Cualquier excusa, como el racismo, como el sexismo, como lo que quieras, como la xenofobia. Ahora también puede ser un diagnóstico. Y en vez de buscar cuánto tenemos en común y cuánto podemos hacer como con cualquiera, no, armamos algo especial. Armamos algo especial y empezamos por lo especial y no por lo común. Bueno, justamente la PCP, la planificación centrada en la persona, desafía el saber, porque nosotros desandamos un montón de camino entendiendo que el saber sobre un diagnóstico no es el saber sobre la persona, y que el saber sobre la persona solo lo tiene ella. ¿Y por qué podemos llegar a este entendimiento? Porque trabajamos con la autodeterminación y porque entendemos que su destino es la inclusión. Entonces tenemos que desandar estos caminos que nos han entramado en saberes y poderes con los cuales salimos con nuestro título perfectito y enmarcado y colgado en la pared, y entender que esto solo nos sirve para un tramo del recorrido en discapacidad.
no nos sirve para acompañar todo el ciclo vital de la persona con discapacidad. Si no somos humildes, si no entendemos que hay que desandar camino, y creemos firmemente que la PCP es una ayuda para desandar un montón de prejuicios y un montón de saberes poder sobre la persona con discapacidad. Tenemos que armar un artificio que se llama PCP para entender que hay que respetar un deseo, respetar una vida, respetar un cuerpo, Reconocer los y que derechos, genere su propio proyecto de vida. reconocer la propia ignorancia. Mm. La PCP lleva Yendo más a lo profundo, ¿no?, de la cuestión de la planificación centrada en la persona. lleva a la transdisciplina. Pero transdisciplina no como algo exótico, sino como vamos a hablar un lenguaje común, un lenguaje en común, no uno para todos, sino hablemos entre todos, no disciplinarmente. Es el sujeto el que pasa a través de las disciplinas y que nos hace hablar, y nos tenemos que dejar hablar por ese sujeto que nos atraviesa. Si arrancamos del lado, juntémonos entre todos, las disciplinas y la familia y el gobierno. No es así, acá decimos, esto viene segundo, primero está la persona. Nosotros estamos a tu servicio, entonces ya eso ya nos iguala. Y es después de dónde venís, para quién trabajás, es anecdótico. ¿No? A veces los padres piden solo porque se les ocurre que es mejor. Y como nosotros, en Argentina pasa lo que no pasa en otros países, y es que proliferan pseudoterapias. Entonces tenemos, de todo hacemos una terapia, porque si es una terapia, va a requerir financiación, porque la persona está enferma, tiene diagnóstico. Entonces, así que la verdad que más que agradecidos, ¿dónde los encontramos? ¿No? ¿Dónde los encuentra la gente que los va a escuchar? Si quiere, cursos, ¿por qué canales? ¿Por qué vías? bueno, la fundación tiene su página www.itineris.org.ar. Tenemos Facebook, nos pueden buscar fácilmente, y ahí solemos publicar los avisos de los cursos que damos. Anualmente damos varios cursos de derechos, una cohorte por lo menos de planificación centrada en la persona. Tenemos los cursos de facilitadores y autogestores a nivel nacional. También nos pueden encontrar las publicaciones en Mercado Libre. Y nos pueden pedir también, nos pueden pedir porque también. en realidad en nuestra página hay una sección que es biblioteca y pueden bajar gratuitamente artículos. Hemos publicado durante un tiempo una revista que se llama Nuestros Contenidos. Si bien tiene su Facebook, también nos pueden pedir algún artículo que les parezca interesante de la revista, y se los enviamos. Así que bueno, desde ya que estamos a disposición. Una vez más, muchas gracias por la generosidad académica, muchas gracias por este espacio de encuentro y de reflexión, y me parece que un poco la filosofía de trabajo de la Fundación, como desde Posibilité, tiene que ver con un mismo norte, ¿no? Que es ir construyendo esa equidad en cuanto a ciudadanía, en cuanto a todos estos asuntos pendientes por los cuales repensamos y replanteamos la práctica, y celebro estos encuentros porque no solo nos nutren, sino, como dijo Marcos, nos van transformando, pero siempre en pos de acompañar los derechos y promover mejoras en la calidad de la sociedad, o sea, no solo de las personas con discapacidad, sino empezar a pensar en una cuestión más universal que de ciudadanías pendientes, ¿no? A nuestros disconferentes les decimos que dejen sus preguntas, que vamos a tratar de facilitársela a nuestros expositores del día a la fecha. La verdad, más que contentos, agradecerles nuevamente. ¿Cómo se han sentido?
honrados, agradecidos, contentos. Súper Y bien. aparte volver a ver los chicos, la verdad que nos encanta. Y Parte de nuestros sedimentos experienciales y teóricos. Así que vamos a despedirnos y como decimos siempre, estamos más allá de la estética y más acá de la ética. Muchísimas Muchas gracias.